Que Dios los bendiga. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias, 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 gracias a Dios por todas y cada una de sus bendiciones. Particularmente podría yo decir, le doy gracias a Dios porque ¿en dónde estaría hoy si no le hubiera conocido? ¿En dónde estaría hoy si Él no me hubiese alcanzado con su gracia y con su misericordia? ¿En dónde estaría hoy? Humanamente podría decir que estaría perdido en la inmensidad de mis pensamientos, de mis reflexiones, en mis acciones del día a día, en mis propios intereses. La Escritura dice en nuestros vanos pensamientos, ¿en dónde estaría hoy? Mas hoy, mas hoy podemos levantarnos y decir que hoy nos encontramos en el camino, que hoy hemos sido rescatados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que hoy tenemos esperanza bendita de vida eterna, que hoy sabemos que tenemos un lugar en el reino celestial, que hoy hemos dejado de estar perdidos en la oscuridad, perdidos en las cosas que antes pensábamos que era el motivo y ser de la vida. Pero hoy Dios, en su gracia y misericordia, como dice su palabra, el Señor vino a nuestras vidas. Luz nos resplandeció en nuestras vidas y fuimos alumbrados con la verdad y el conocimiento. Le damos gracias a Dios porque hoy sabemos que nuestra vida tiene un propósito en la voluntad de Dios. Le damos gracias, gracias, gracias a Dios. Sabemos que el camino no ha sido nada fácil. Al decir esto hablo de manera personal. Creo que mi familia pudiera dar testimonio de esto, de que no ha sido nada fácil. Ha sido una gran batalla desde el punto de vista espiritual. Y si no hubiéramos estado fundamentados en la palabra de Dios, es posible que, hablando de nuestra familia, pudiera yo decir que quizás ya no existiera como tal. Pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios sigue adelante. La palabra de Dios fortalece. La palabra de Dios da entendimiento. La palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios nos anima, nos alienta. Todo es por la palabra de Dios. El deseo de Cristo en nuestra familia, de nuestros corazones, y particularmente pudiera decir que el corazón de Dios es que todos ustedes lleguen a la luz del entendimiento y que el Señor traiga un entendimiento de las cosas que son las verdaderamente importantes para la vida de todos y cada uno de nosotros. Le damos gracias, gracias al Señor. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio en la cruz. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque en su palabra dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no, mi Padre no enviará al Espíritu Santo. Le damos gracias al Espíritu Santo por estar entre nosotros, por ayudarnos en el día a día a discernir las cosas que solamente pueden discernirse espiritualmente, que no se disciernen con el poder de nuestra mente, que no se disciernen con nuestro corazón, que no se disciernen con nuestro intelecto, que no se disciernen de manera filosófica, sino que se disciernen con la ayuda de Él. Hay tanto por agradecer. Damos gracias, gracias al Señor. Pasamos a nuestra proclamación, como lo hacemos en cada reunión. Esta proclamación es la última que les enviamos a ustedes y en la que nosotros expresamos y decimos, Señor,
Jehová de los ejércitos, este día elevo mi voz con la autoridad que me da tu preciosa palabra. Tu palabra que está escrita en tus memorias y que está inspirada por tu espíritu. Tu palabra que proclama sabiduría y majestad para darnos el fin que tú has establecido desde el principio de los siglos y hasta la eternidad, a fin de que se cumpla tu propósito divino para nosotros y el cual guía mi corazón. Jehová, tú has hablado y sigues hablando el día de hoy. Y lo haces principalmente a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual es el resplandor de tu gloria y la imagen misma de tu ser. Él, nuestro Señor Jesucristo, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa y ha llevado a cabo la redención perfecta por medio de su sacrificio en la cruz. Que nuestra fe sea inquebrantable y que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo encontremos el refugio y la fortaleza en medio de las adversidades. Señor, tu palabra nos prepara, nos enseña, nos capacita para tiempos difíciles y adversidades, para tribulaciones y desafíos. Y nuestra confianza está en ti y en nadie más. Yo sé que aunque los cielos y la tierra pasen, tu palabra permanecerá por siempre y para siempre. Mi esperanza está en el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdame a mantenerme firme en medio de las pruebas y de la aflicción, esperando su regreso. Ayúdame a mantenerme velando y perseverando en oración con acción de gracias. Tú eres el que me confortas y me alientas. Yo sé que nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo, y esto me llena de valor y de paz en medio de las tormentas de la vida. En ti y solo en ti encuentro la paz que necesito. Ayúdame a llevar mi cruz cada día, negarme a mí mismo, para que tu luz sea como la luz del día, que va creciendo para poder apartarme de toda maldad y de todo compromiso con el pecado. Que mis acciones reflejen la justicia y la bondad que vienen de ti. Y que yo sea un instrumento de justicia y de rectitud en tus manos. Y que mi vida sea un testimonio viviente de tu misericordia y de tu amor. Y que esto me guíe hacia una fe firme, hacia una esperanza inquebrantable y a un amor que transforma mi vida siendo testigo de tu evangelio. Gracias, Señor. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por todas y cada una de las bendiciones que el Señor ha dado. Durante el fin de semana pasado, Dios movió nuestro entendimiento y nuestro corazón para compartirles a ustedes un testimonio que les agradezco a todos aquellos que nos han dado sus impresiones y sus comentarios al respecto, ya sea de manera personal o a través del WhatsApp. Como yo les expresé, este testimonio me recuerda prácticamente mi propio testimonio, porque muchas de las cosas que narra esta persona son comunes a cosas que yo experimenté en algún momento determinado de mi vida. Y al poder escucharla, al poder ser testigo del testimonio, el Señor me recuerda de
que el Señor es fiel y que Él nos ha rescatado. Quizás haya quien no entienda todavía qué es que el Señor nos haya rescatado del pecado, qué es que el Señor nos haya rescatado de la ignorancia, qué es que el Señor nos haya rescatado de la oscuridad, qué es que el Señor tenga un propósito eterno para nosotros. Pero esa es la verdad, es la única verdad y no hay otra verdad. Le doy gracias al Señor. Y mientras reflexionaba en esto, sé que hay situaciones que no son tan fáciles de explicar. Si ustedes recuerdan el testimonio, en algún momento se habla del ocultismo. Hay personas que quizás no logran comprender completamente, sobre todo si no ha habido la oportunidad de caminar en la palabra de Dios, qué es el ocultismo, qué representa el ocultismo para nosotros. Habla también de algunos otros aspectos que solamente los voy a enumerar, como conceptos como la nueva era. ¿Qué es la nueva era? Muchos de nosotros ni siquiera entendemos o comprendemos qué es la nueva era, y el que no comprendamos o no sepamos no quiere decir que no exista, y no quiere decir que en un momento determinado no podamos encontrarnos con algunas de sus manifestaciones y éstas puedan envolvernos, confundirnos y retrasar la bendición que Dios tiene para nosotros. En medio de todos esos conceptos, si ustedes recuerdan, en el testimonio se habla de que un substrato en el cual este tipo de pensamientos, este tipo de ideas se dan, es sobre todo en algo que para muchos de nosotros es común, sobre todo cuando hablamos de desintegración familiar, sobre todo cuando hablamos de situaciones de escasez en una familia, que son la fuente para que muchas cosas ocurran, en la que muchos nos extraviemos por diferentes caminos de ignorancia y de confusión, y en medio de esa ignorancia y en medio de esa confusión busquemos algo que hay dentro de nosotros para identificarnos, para tener un punto de esperanza, para tener fe. Y muchas veces estamos confundidos en relación a lo que encontramos. En el mejor de los casos, y no estoy diciendo que esto sea bueno, podemos encontrar diversas religiones y tratar de seguir religiones, tratar de seguir a hombres. Muchos lo único que a lo que conducen es hacia el obscurantismo, es hacia la oscuridad. Si Dios no es nuestro Dios, si Cristo no es reconocido como nuestro Redentor y como nuestro Salvador, estamos condenados a la perdición. Estamos condenados al fracaso. Estamos condenados a la oscuridad. Y hay una serie de pensamientos en relación a esto que se conoce como la New Age o la nueva era, y que tiene que ver con conceptos de energía, pensamientos, voy a decir entre comillas, científicos. Ahí me encontraba yo, y hablamos de dioses universales o de un Dios universal, y hablamos de sincretismo, y hablamos de que Dios es el mismo con distintas manifestaciones, de distintas maneras. Se escucha hablar a veces de conceptos que nos llaman la atención y que nos enganchan, por ejemplo, como la geometría sagrada, o escuchamos no hace mucho tiempo por ahí, andando en una librería de Sambors, encontré un libro que decía un curso de milagros, y tuve la intención, debo de confesarles, de comprarlo. Era un tiempo en el cual yo apenas empezaba a leer la palabra de Dios, empezaba a leer la Biblia, y cuando uno empieza, uno piensa que mucha información puede ser útil, pero recuerde que estamos en una lucha espiritual, y cuando usted está empezando a caminar hacia la verdad, está tratando de empezar a caminar y conocer a Dios, se va a levantar algo que se opone a eso
para confundirlo, para llevarlo a otro entendimiento, a otros conceptos que no tienen nada que ver con la relación que uno debiera de tener con Dios, que no tiene nada que ver con la realidad de nuestro Señor Jesucristo, que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, y uno va a terminar en confusión. Creo que el testimonio habla por sí mismo de cómo esta persona se va involucrando hasta que hay un momento determinado, y para nosotros ese momento está repitiéndose muchas veces en nuestra vida, pero no siempre estamos conscientes de lo que Dios está tratando de hacer por nosotros, de que está tratando de rescatarnos, de que está tratando de decir: aquí estoy, tú no me ves, pero aquí estoy, yo soy el que te sostiene con su diestra de poder, yo soy el que te libro de una serie de circunstancias que lo único que tratan es apartarte de mi mano. Yo aquí estoy, tú no me ves, tú no me escuchas, tú no me sientes, pero no porque no pueda verlo, escucharlo, sentirlo, sino simplemente porque estoy distraído en otras cosas. Y aquí estoy yo, hace algunos años, particularmente con este libro, que así se llama, Un curso de milagros. Le pido que no vaya y lo busque para tratar de ver de qué se trata. De hecho, no lo compré, pero en algunas visitas repetidas empecé a leerlo, y quiero decirles que me dolía la cabeza de estarlo leyendo. No entendía yo por qué. Por ahí tengo unos amigos muy queridos que sí compraron el libro y se inscribieron a ese curso de milagros, y hoy puedo decir que están librando una batalla muy tremenda, porque la confusión ha venido a sus mentes, confusión ha venido a sus vidas. Oramos para que el Señor los traiga nuevamente a la luz de la verdad, a la luz del entendimiento, no lo que yo creo, sino lo que la palabra de Dios dice. Por eso me parecía muy relevante compartir con ustedes este testimonio de esta persona. Hace años, cuando yo era un completo ignorante, pero ya había tenido un encuentro con Dios. En el proceso Dios me permitió tener contacto con una agrupación que específicamente debo decirles que se llama Instituto Haggai. Si alguno está interesado, puede contactarme para que yo les dé la información correspondiente. Y este instituto fue formado para capacitar a líderes o personas que quieren adentrarse en la palabra de Dios. Y lo que pretende este instituto es darnos herramientas, darnos entendimiento, darnos conocimiento acerca de cosas que son muy importantes, que son herramientas muy importantes y que nos van a servir en algún momento determinado de nuestra vida. Yo tuve la oportunidad de tomar este curso, fue un mes fuera del país, en el extranjero, en donde específicamente había actividades que prácticamente nos ocupaban todo el día, y teníamos maestros de distintas partes del mundo. Y yo recuerdo particularmente un maestro que era de Sudáfrica. Yo espero que él se encuentre vivo, de apellido Deneshen, y él nos hablaba de una materia que se llamaba pluralismo. Y esa materia de pluralismo tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando. Tiene que ver con el oscurantismo, tiene que ver con la nueva era, tiene que ver con la comprensión y entendimiento de una serie de pensamientos e ideologías que lo único que hacen es capturar la mente del hombre, confundirla, atraparla y no dejarla progresar. Y es real, es verdadero. La palabra de Dios dice que nuestra lucha en el día a día no es contra mis familiares, no es contra mis papás, contra mis hermanos, contra mi esposa, contra mis amigos, no es contra ellos, aunque en la representación yo puedo pensar que es contra ellos y a veces no entiendo qué es lo que está pasando, pero lo que yo no puedo entender y lo que yo no puedo discernir si no estoy preparado es que es una lucha espiritual.
Este mundo está hecho de lo que no podemos ver. Hay cosas que no podemos ver. No podemos ver nuestras células, no de manera natural. No podemos ver nuestros átomos. No podemos ver las partículas que nos conforman. Podemos ver manifestaciones de este mundo, pero hay un mundo que no podemos ver, pero ahí está. La Biblia es muy clara al señalar que la naturaleza del hombre tiene que ver con su cuerpo físico, con el alma y con el espíritu. Y al hablar del espíritu, la palabra de Dios nos lleva a entender que hay un mundo espiritual y que ese mundo espiritual abarca dos aspectos: el gobierno de Dios, el mundo espiritual que le corresponde a Dios, y hay otro mundo espiritual que avanza en contra del reino de Dios, y que ese mundo espiritual tiene toda una estructura en la cual hay un representante. En la palabra de Dios, en la Biblia, se habla de Satanás y sus ejércitos. Y esa es la lucha de los siglos. Pero Dios ha prometido que eso tendrá un final, tendrá un término. Y en ese camino de ese final y de ese término que está considerado, el Señor dice que no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos podamos venir a la luz del entendimiento. Y en ese sentido, yo tengo que orar de manera personal para que el Señor me permita ser cuidadoso en las cosas que puedo expresar a través de este foro, en las cosas que yo puedo compartirles, pidiéndole al Señor que me dé entendimiento para estar atento y no cometer errores que puedan llevarles a ustedes a la confusión. Y en ese sentido, el día de hoy leía una cita que está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, en el versículo 7 y 8, si no mal recuerdo. Es igual, aquí pueden darme exactamente la cita, pero se refiere a que aquellas personas que están teniendo un entendimiento de la palabra de Dios deben de ser voceros, deben de ser atalayas y advertir a la gente que no conoce la palabra de Dios de que pueden perderse en la eternidad. Y de hecho, en ese capítulo da una sentencia severa, porque dice que si aquel hombre entendido de Dios no alerta a estas personas, la sangre de estas personas caerá sobre su vida. Pero que si este hombre alerta a esas personas, es un vocero para estas personas, dice que la sangre de estas personas no será sobre nosotros. Y en ese sentido entiendo que hay un punto de responsabilidad. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:6, mas todas las cosas de las cuales nosotros somos testigos han ocurrido como ejemplos para nosotros, para que no caigamos, para que no codiciemos cosas malas como aquellos que no conocen a Dios. En 1 Corintios 17 dice, y que no seamos idólatras. Hay también intelectualmente, humanísticamente, filosóficamente, conceptos en relación a lo que significa la idolatría. Uno no tiene que buscar mucho. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 3, dice, Dios está hablando y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor es muy claro, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ni te harás imagen,
ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Mucho menos te inclinarás a ellas, mucho menos las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, tu Dios celoso. Y en este versículo dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le rechazan. Idolatría es todo lo que se interpone en la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Todo lo que se interponga ahí cae dentro del concepto de idolatría. Para nosotros, desde el punto de vista contemporáneo y moderno, déjenme decirles que tenemos un ídolo que se ha levantado de una manera descomunal. Ese ídolo son los dispositivos electrónicos. Puede llamarlo celular, puede llamarlo iPhone, puede llamarlo iPad, puede llamarlo como quiera, pero hoy la gente, y usted puede, aunque no esté de acuerdo conmigo, usted puede ser testigo de esto, prácticamente en todos los escenarios en los que nos movemos, la gente está enclaustrada en estos dispositivos electrónicos y estos dispositivos electrónicos nos atrapan, capturan nuestra atención, capturan nuestro tiempo y ese tiempo que en gran parte y en gran medida debiéramos de usarlo para tener una relación con Dios y no lo hacemos, se convierte en un ídolo, se convierte en idolatría. El mundo espiritual de maldad, dirigido por Satanás, es muy sagaz y de manera sutil va a tratar de engañarnos, va a tratar de separarnos de la voluntad de Dios. Y la única manera que tenemos nosotros para enfrentarnos a ello es la palabra de Dios, principalmente la palabra escrita de Dios, la palabra inspirada por Dios. Tenemos también el recurso de orar, de orar. La oración es fundamental y si leer la palabra de Dios es difícil, bueno, quiero que se imagine lo difícil que es el poder tener un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo de oración. Y al decirlo, déjeme decirle que a mí me cuesta mucho trabajo, pero uno tiene que sobreponerse a ello, sabiendo que ese tiempo de intimidad que uno puede tener con Dios es sumamente importante. Dios dice: tengo tantas cosas que mostrarte, tengo tantas cosas que decirte, pero tú no te dejas. Ustedes no se dejan, no me permiten y no tengo otra manera de hacerlas manifiestas. La palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno, está bajo el dominio del maligno y la única manera de perder ese dominio es voltear hacia Dios y empezar un proceso de entendimiento y de conocimiento que Dios quiere darnos para comprender las cosas verdaderamente importantes. Primera de Corintios 10:8 dice: no forniquemos como muchos lo hacen. Y aquí la palabra fornicar puede tener varios conceptos. Fornicar quiere decir adorar otras cosas y no darle el lugar a Dios que a Dios le pertenece. Pero también Dios sigue diciendo en el siguiente, 1 Corintios 10:9, al fornicar, al buscar otras cosas, al no reconocer a Dios, dice que estamos tentando al Señor. Y Dios dice que no lo tentemos como muchos lo han hecho. Y aquí está hablando de su pueblo como ejemplo y dice: y perecieron en el desierto mordidos por las serpientes. No murmuren
como muchos han murmurado y han muerto. Primera de Corintios 10:11 dice, y estas cosas, aquellos que tentaron al Señor, aquellos que murmuraron contra el Señor, acontecieron como ejemplo para nosotros y están escritas para amonestarnos a nosotros, para ponernos alerta a nosotros y que no caigamos en las mismas prácticas. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, cuídese de no caer. Y esto es tan fácil, es tan fácil perder la brújula. Basta con no leer la palabra de Dios. Basta con no reflexionar en la palabra de Dios. Basta confundirnos con nuestra propia naturaleza, la naturaleza del ser humano. La inclinación normal es apartarse de la voluntad de Dios, eso se llama pecado. Es apartarse de la voluntad de Dios, y al apartarnos de la voluntad de Dios somos presa de ese mundo espiritual de maldad que nos va a atrapar, nos va a cautivar y nos va a impedir ir hacia la verdad. Por eso es una responsabilidad decir, no nos demos por vencidos, mantengámonos firmes, sigamos adelante, unámonos unos a otros para compartir las cosas que son verdaderamente importantes. Tenemos amigos muy queridos que han estado en la palabra de Dios y que de repente distintos pensamientos, distintas formas de ver las cosas los atrapan y pensando que están haciendo lo correcto, pensando que están haciendo la voluntad de Dios, ante la palabra de Dios, uno puede observar que se están apartando. La función de uno es, en la medida que Dios lo permita, hablarles, animarles, exhortarles y orar por ellos. El Señor nos pone en atención para que de ninguna manera los señalemos o les juzguemos. Simplemente orar por ellos. Les decía que tengo unos hermanos muy queridos que se vieron involucrados en esta parte de un curso de milagros, que el único objetivo de todo el libro, porque ciertamente de repente habla de algunos milagros, pero no glorifica a Dios, no le da gracias a Dios, no reconoce a Jesucristo como nuestro Redentor y como Salvador, no pone al hombre en donde debe de estar, y que es estar humillado delante de la presencia de Dios. Y entonces empiezan a venir pensamientos que no tienen nada que ver con el conocimiento de Dios ni con la voluntad de Dios. Continúa diciendo 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las cosas que vienen para distraernos no son etéreas, no son fantasiosas, son humanas, pertenecen al mundo. Uno de los mayores problemas para los varones, por ejemplo, y al decir esto hoy, prácticamente si uno ve una película en el cine, si uno ve un programa en la televisión o en los medios, en los dispositivos electrónicos, todo está lleno de sexo y de fornicación. Prácticamente todo. Algunas veces reflexiono y yo digo, ¿hay alguna diferencia entre la pornografía y lo que vemos? No lo sé. Pero entra sigilosamente, atrapa nuestros sentidos, atrapa nuestros deseos y la gente quiere seguir observando, quiere seguir mirando. Pero al hacerlo es como caer en un laberinto que parece que no tiene fin. Que parece que no tiene fin. A esto se refiere este pasaje cuando dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no
os dejará ser tentados más de lo que no podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. ¿Y sabe cuál es la salida? La palabra de Dios. ¿Sabe cuál es la salida? Meditar y reflexionar en la palabra de Dios todos los días. Ningún día dejemos que se vaya sin haber leído un versículo, sin haber reflexionado en un versículo, sin haber pensado en un versículo. De ninguna manera permitamos que el día se vaya sin que a través de la palabra de Dios haya alguien que ha necesitado una palabra que, aunque nosotros no podamos entenderla, quizás es la palabra que necesita esa persona. No sabemos si de repente la palabra de Dios que nosotros compartimos es una palabra de ánimo, es una palabra de aliento, es una palabra de exhortación, es una palabra que puede sanar la mente, el alma y el cuerpo de esa persona. Un versículo que normalmente el Señor me permite tener siempre presente es en el capítulo de Josué, en el capítulo 1, a partir del versículo 5 y 6, en donde dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque yo soy tu Dios y voy a estar contigo. Esa es la promesa. Tú no me ves, pero yo estoy contigo. Pero Dios demanda que nosotros seamos esforzados y valientes, que seamos activos, que tratemos de dominar las cosas que nos apartan de Dios. Ciertamente Pablo dice que la obra no es nuestra, sino que es obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a su vida cuando usted reconoce que Jesucristo es su Señor y es su Salvador. Inmediatamente viene el Espíritu Santo. Pero necesitamos que ese Espíritu Santo vaya como la luz del día, creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y en la medida que crece, eso va fortaleciendo al propio Espíritu que está en nosotros. Y ese fortalecimiento del Espíritu es el que nos permite tener dominio sobre las distintas acciones de nuestra vida para dominarlas y sujetarlas a la voluntad de Dios. Primera de Corintios 10:14 dice: por lo tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Por lo tanto, hermanos míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen lo que están escuchando. Dice en Primera de Corintios 10:19. ¿Qué digo, pues? Está hablando el apóstol Pablo. ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes bien digo que los que no conocen a Dios sacrifican a los demonios. O sea, honran a los demonios, les dan ofrendas a los demonios. Con nuestra actitud, con nuestra actividad que llevamos a cabo, y que esa actitud y actividad está fuera de la voluntad de Dios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, está hablando de los que no conocen a Dios, de los que no han entregado su vida a Dios, de los que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, de los que no le han reconocido como su Señor y como su Salvador. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros, aquellos que han escuchado la palabra de Dios, aquellos que han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Redentor y Salvador, os hagáis partícipes con los demonios. No quiero, está exhortando el apóstol Pablo, porque no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Podría decir que no entiendo muy bien este versículo. Y esto tiene que ver con el hecho de que no puedo servir a dos señores. No puedo decir que sirvo a Dios y sirvo a mi naturaleza humana. No puedo decir
que al buscar a Dios trato de apartarme de las cosas que sé que le desagradan a Dios y a la vez en el día a día entregarme a los placeres del hombre, que son muchos. A esto se refiere. No podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, de la copa de maldad. Y no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pero gracias a Dios que Él dice que no nos dejará. Gracias a Dios que Él dice que Él nos enviará su ayuda. En este mismo capítulo dice que todo nos es lícito. Todo lo ha puesto Dios para nosotros. Pero también Dios dice, pero no todo te es conveniente. Todo te es lícito, pero no todo te edifica. Y continúa exhortando y dice, no busque cada uno su propio bien, su propio bienestar. Y eso es un principio en el mundo. La mayor parte de nosotros queremos hacer cosas para nosotros mismos. Yo quiero ser el mejor en esto, yo quiero ser el mejor en lo otro, yo quiero ser el mejor representante de esto, yo quiero, y hoy hay un culto al yo. Yo quiero tener el mejor cuerpo, yo quiero tener las mayores riquezas, yo quiero tener el mayor éxito, yo quiero ser aceptado en todos los foros o escenarios, yo quiero tener poder de convencimiento, yo quiero tener el conocimiento, yo quiero estar por encima de los demás. Cuando dice la palabra de Dios que busquemos el bien del otro. Lo mismo vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. No vino a buscar lo suyo, vino a buscar nuestra salvación y redención, sacrificándose a sí mismo a través de su muerte en la cruz. Y Él dijo, aprendan de mí, aprendan de mí. Hay un secreto en ello. El servir a los demás está la verdadera pasión y la verdadera razón de nuestra existencia. Pero hay algo que tenemos que vencer. Porque nosotros somos los que nos sentimos humillados, lastimados, vejados. A mí nadie me quiere, a mí nadie me toma en cuenta, a mí nadie me respeta, a mí Dios ya me olvidó, yo no tengo oportunidades. Dios quiere que rompemos ese esquema a través de su palabra y reconocer que soy un hijo de Dios y que si soy un hijo de Dios, coheredero soy con nuestro Señor Jesucristo. Y que los recursos que Dios me ha dado son infinitos. Para nosotros son finitos, pero para Dios son infinitos. Y el propósito de Dios siempre está por encima de nuestros propios propósitos. Hoy el mundo puede resumirse en distintos pensamientos. Yo lo resumiría en esta palabra de la cual escucharon en el testimonio y que engloba muchas cosas. De repente puede ser confuso. La nueva era, New Age, que tiene que ver con la búsqueda de la espiritual holística, con la creencia en la energía y en la vibración, con la energía universal y la energía cósmica, que tiene que ver con el crecimiento personal y la autorrealización, con la evolución espiritual y tener una conciencia elevada, con tener una conciencia ambiental para estar en armonía con el medio ambiente, situación que no va a lograrse porque el hombre está destruyendo el medio que le rodea, porque está en su naturaleza y eso no va a mejorar. Pablo dice, no os engañéis porque este cuerpo de corrupción no heredará lo incorruptible. Tiene que cumplirse la palabra de Dios. Y Dios nos exhorta para mantenernos en su palabra. No hace mucho tiempo escuchaba que científicos tan notables como Alberto Einstein se decía que ellos creían en Dios. Y hay frases
que corresponden a Alberto Einstein, que dicen que Dios no juega los dados, que Dios tiene el control de todas las cosas, y alguien piensa, mira, hasta Einstein creía en Dios. Sí, pero Einstein creía en el Dios que creen todos los científicos, que el cosmos tiene un orden y que ese orden obedece a una fuerza creadora de la cual no podemos concebir, pero no se logra entender que esa fuerza creadora tiene un nombre, que esa fuerza creadora se llama Jehová de los ejércitos, que esa fuerza creadora, en un misterio para nosotros, vino a la tierra en forma de hombre. Jesucristo para nosotros, en el lenguaje original se llama Yeshua, y que significa Dios ha enviado su salvación. Aún en el propio nombre de nuestro Señor Jesucristo como Salvador, significa Dios envió su salvación. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es nuestra esperanza, en Él está nuestra expectativa. En el testimonio escucharon ustedes que esta persona se refiere al libro de Deuteronomio, y en el cual hay una exhortación para no olvidarnos de Dios y cumplir sus leyes, sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, y que eso nos va a traer bendición. No voy a leerlo porque es muy extenso, pero quiero terminar diciéndole que dentro de estas prácticas del New Age, y probablemente muchos de ustedes puedan sentirse sorprendidos, y quizás al sentirnos sorprendidos una reacción pueda ser, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y estas prácticas del New Age, que están todas interrelacionadas, incluyen cosas como algo que se llama el Reiki, seguramente lo habrá escuchado, y que es el uso de la energía de las manos y ponerla sobre las manos de las personas para transmitirles la buena energía, la buena vibra, y que estas personas puedan experimentar sanidades. La cábala, que la practican los judíos, y que tiene que ver con un conocimiento de los números, y que tiene que ver con un conocimiento de la posición del ciclo lunar y del sol, y de una serie de condiciones que se van dando, pero que al final parecen caer dentro de cuestiones que son astrológicas y de adivinación. El yoga, que está de moda hoy en nuestra cultura. Hay empresas en las cuales, si usted va a trabajar, tiene que tomar un curso llamado Mindfulness, que quiere decir con toda la mente. Es un curso de yoga en una de sus variantes. Cae dentro de las teorías del New Age o de la nueva era o del oscurantismo. La meditación trascendental. Yo tomé un curso de meditación trascendental cuando tenía 18 años, porque andaba en la búsqueda de algo, no sabía qué, pero yo andaba en la búsqueda de algo y pensaba que era el control de la mente, la superación de la mente, la superación de la persona. Y en la medida que me iba adentrando, me iba perdiendo y no era consciente de ello. Y cosas empiezan a ocurrir en la vida de uno de las cuales uno no es consciente. Cosas que lo sorprenden a uno y lo van envolviendo a uno y lo van atrapando a uno. Pero uno va cayendo en cuestiones de superstición, uno va cayendo en cuestiones de angelología. Ahora hay una doctrina de que cada quien tiene su ángel y de que los ángeles están para cuidarnos. La Biblia habla exactamente de cuál es la función de los ángeles y que no debo yo de perder la vista de que el personaje principal se llama Jehová de los ejércitos, de que el personaje principal se llama Jesucristo, de que el personaje principal es el Espíritu Santo. Si yo pierdo esta perspectiva, corro el gran riesgo de ser confundido. La astrología, las cartas astrales, el tarot, la adivinación, el ayurveda, el esoterismo, la magia, la alquimia, la clarividencia, la televidencia, el poder curativo de los cristales, la medicina alternativa. Ahí podríamos discutir tantas cosas.
la acupuntura, la homeopatía. Pero básicamente todos estos aspectos se engloban en una sola palabra. Se llama brujería. Y no es la brujería como lo hemos aprendido tradicionalmente, que hace hechizos y que ocurren cosas extraordinarias, que además lo hacen. Simplemente la brujería es un arma que usa el príncipe de este mundo para dominar la mente de los seres humanos. ¿Y para qué quiere dominar nuestra mente? Para que nosotros no seamos capaces de voltear y levantar nuestros ojos al cielo para reconocer que hay un solo Dios, el único Dios, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el Dios que me amó y envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en sacrificio y amor y en rescate por todos y cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Oremos pues para que Dios nos dé comprensión y entendimiento. Oremos pues para que incluso muchos de ustedes que están pasando por enfermedades, en medio de ese proceso de desconocimiento, muchos se ven involucrados en la práctica de este tipo de situaciones. Con frecuencia escucho, no, doctor, es que estoy yendo a donde los cristales milagrosos. No, doctor, es que estoy yendo porque me están haciendo unas sanaciones. No, doctor, es que estoy yendo porque me están metiendo a unos baños especiales en donde me ponen música y hacen cosas y de las cuales yo salgo muy tranquilo. Quiero decirle que en efecto sale usted muy tranquilo, pero el único resultado es que usted se está perdiendo en la eternidad. La palabra de Dios dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo? Busquemos a Dios mientras podamos encontrarle. Y la única fuente, el único lugar en donde usted lo va a encontrar es a través de la palabra de Dios. Que Dios nos siga dando comprensión y entendimiento de estas cosas. Si alguno de ustedes quiere profundizar un poquito más en estos conceptos, recuerde que yo estoy en la mejor disposición disponible, ya sea de manera personal o a través del WhatsApp. Oramos para que la vida de todos ustedes, de cada uno de ustedes, sea guardada. Oramos para que la vida de ustedes, el Señor en su misericordia, guarde sus mentes para que evite que sean confundidas. Pero recuerde que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte es leer, reflexionar, meditar en la palabra de Dios y orar en la medida que Dios nos lleve de su mano en entendimiento y conocimiento de su palabra. Que Dios los bendiga, que tengan un resto de excelente día conforme a la misericordia de Dios, y aquí nos vemos, si Dios quiere, en nuestra próxima reunión. Bendiciones.